¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está despertando, pero, en lugar de darte paz, te está dejando sin fuerzas? No es un cansancio común, no se va con descanso, no mejora con motivación. Es un agotamiento silencioso, profundo, casi inexplicable, como si el alma estuviera atravesando algo que la mente aún no logra comprender. Tal vez sigues funcionando por fuera, cumples con tus responsabilidades, hablas, respondes, sonríes cuando es necesario, pero por dentro hay una sensación extraña de desgaste, de vacío suave, de lentitud interna. Y en algún momento te preguntas en silencio si este camino espiritual que elegiste debía sentirse así. Pocas personas hablan de esto. La mayoría promete luz, claridad inmediata, expansión constante, pero casi nadie te advierte que, en ciertos momentos, el despertar no eleva, desarma, no fortalece, debilita, no ilumina, primero cansa. Y cuando ese cansancio llega, lo primero que aparece es la duda. Dudas de ti, dudas de tu proceso, dudas incluso de tu sensibilidad espiritual. Te preguntas si estás fallando, si te desviaste, si hiciste algo mal. Pero, ¿y si no fuera un error? ¿Y si este agotamiento fuera una señal, no de retroceso, sino de transformación? Carl Jung comprendió algo que sigue incomodando hasta hoy. La conciencia no se expande sin costo psíquico. Cada vez que una parte profunda de ti despierta, algo antiguo comienza a perder fuerza. Y ese tránsito, aunque necesario, no es cómodo. Se siente como una pérdida antes de sentirse como una ganancia. Respira un momento. Observa lo que estas palabras despiertan en ti ahora, porque lo que viene a continuación no es una explicación superficial, sino una advertencia sutil. Una que casi todos ignoran, y que puede cambiar la forma en que entiendes este cansancio que te acompaña. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje. Hay un momento en el camino interior en el que algo comienza a moverse con una velocidad distinta dentro de ti. No es el mundo el que cambia primero. No son las circunstancias. Es la conciencia. De repente percibes matices que antes no veías, silencios que antes ignorabas, incoherencias que antes parecían normales. Y aunque por fuera la vida siga exigiendo el mismo ritmo, por dentro ya no eres el mismo. Aquí nace una de las formas más profundas de agotamiento espiritual. No proviene del exceso de actividades, sino del desajuste entre lo que tu alma empieza a comprender y lo que tu vida todavía te pide sostener. Sigues despertando temprano, cumples horarios, respondes mensajes, mantienes conversaciones que ya no resuenan, pero algo en ti se queda atrás, observando, cansado, preguntándose cuánto tiempo más podrá habitar estructuras que ya no lo representan. La conciencia, cuando se expande, no negocia con la comodidad. Empieza a retirar sentido de lugares donde antes había motivación. Aquello que te impulsaba deja de hacerlo. Lo que te daba identidad se vuelve pesado. Y no porque esté mal, sino porque ya no está alineado con lo que emerge en tu interior. Esta distancia silenciosa entre quién eres por dentro y quién debes ser por fuera consume una enorme cantidad de energía psíquica. Es aquí donde muchas personas creen que están perdiendo fuerza, cuando en realidad están sosteniendo dos tiempos distintos al mismo tiempo. El tiempo del alma, que avanza hacia una comprensión más profunda, y el tiempo de la vida cotidiana, que sigue operando bajo viejos acuerdos. Mantener ambos sincronizados exige un esfuerzo invisible, constante, que rara vez es reconocido. Carl Jung comprendía que cuando la conciencia se adelanta a la vida, la psique entra en tensión, no porque esté equivocada, sino porque está en transición. La energía que antes fluía con naturalidad ahora se dispersa intentando sostener un equilibrio que ya no es auténtico. Y ese intento desgasta, cansa, silencia el entusiasmo, apaga la vitalidad conocida, respira y observa si esto resuena contigo. Tal vez no estás cansado de vivir, sino cansado de vivir de una forma que ya no refleja lo que has comprendido.
Tal vez tu agotamiento no sea falta de propósito, sino la señal de que tu propósito interno está pidiendo un nuevo ritmo, una nueva coherencia. Pero hay algo aún más sutil que ocurre cuando la conciencia se adelanta tanto. Algo que no solo cansa, sino que transforma profundamente la manera en que te relacionas con el mundo. Y es precisamente ahí donde la mayoría empieza a sentirse extraña, aislada, diferente. Y es sobre eso que vamos a profundizar ahora. Hay un cansancio que aparece cuando empiezas a ver demasiado. No demasiado en cantidad, sino en profundidad. Ves intenciones detrás de palabras. Percibes tensiones en silencios que antes pasaban desapercibidos. Reconoces patrones emocionales, dinámicas repetidas, gestos que revelan más de lo que muestran. Y aunque nadie te lo haya pedido, tu conciencia ya no puede dejar de mirar. Este es uno de los pesos más invisibles del despertar espiritual. No tiene nombre claro, no se manifiesta como dolor físico ni como tristeza evidente. Es una fatiga sutil que nace de sostener una lucidez constante en un mundo que sigue funcionando en automático. Empiezas a notar contradicciones en relaciones cercanas, incoherencias en discursos que antes parecían sólidos, máscaras que ya no logran engañarte. Y esa claridad, lejos de aliviar, comienza a pesar. Antes, no ver te protegía. Ahora, ver te expone. Porque cuando percibes más, también sientes más. Y cuando sientes más, te vuelves más vulnerable al entorno. La energía se va no por conflicto abierto, sino por la acumulación silenciosa de impresiones que no sabes dónde colocar. Guardas lo que percibes, callas lo que comprendes, y ese silencio interno sostenido durante mucho tiempo cansa profundamente. Carl Jung sabía que ampliar la conciencia implica ampliar la carga psíquica. Ver más no es un don ligero, es una responsabilidad interna, porque lo que se hace consciente ya no puede ser ignorado sin consecuencias. Y cuando la psique no encuentra un espacio donde integrar lo que ve, la energía comienza a drenarse lentamente, casi sin que te des cuenta. Tal vez por eso te sientes más cansado después de encuentros sociales que antes eran simples. Tal vez por eso ciertas conversaciones te dejan vacío, aunque no haya habido conflicto. No es que las personas hayan cambiado tanto, es que tu percepción ya no se detiene en la superficie. Y sostener esa profundidad en un entorno que no siempre está listo para ella requiere un esfuerzo enorme. Respira. Observa esto sin juicio. No estás exagerando. No te estás volviendo frágil. Estás percibiendo capas de la realidad que antes no estaban disponibles para ti. Y aunque esto sea parte del despertar, también es una de sus pruebas más silenciosas. Pero este exceso de percepción no solo afecta la forma en que ves a los demás. Poco a poco, comienza a alterar algo aún más delicado. La fuente interna desde la que obtenías impulso, deseo y motivación. Y cuando esa fuente empieza a vaciarse, el cansancio adopta una forma distinta, más profunda, más existencial. Es ahí donde entramos en un territorio que Carl Jung observó con mucha atención, y es hacia ese punto donde nos dirigimos ahora. Llega un punto en el despertar espiritual en el que algo muy específico comienza a fallar por dentro. No es la mente, no es la emoción, es el motor que antes te impulsaba, aquello que te hacía levantarte con ambición, con prisa, con una necesidad constante de avanzar, demostrar, alcanzar. De pronto, ese impulso se debilita, no responde como antes, y el ego, acostumbrado a funcionar con deseo y control, empieza a quedarse sin combustible. Este momento suele ser profundamente desconcertante, porque no ocurre como una crisis evidente, sino como una pérdida silenciosa de interés. Las metas que antes te definían ya no te llaman. El reconocimiento deja de motivarte. La validación externa pierde sabor. Y en lugar de sentir liberación, lo que aparece primero es cansancio. Un cansancio existencial que no sabes cómo explicar. El ego necesita tensión para sostenerse. Vive del contraste, de la comparación, de la urgencia. Pero cuando la conciencia se expande,
esa tensión comienza a disolverse, no porque hayas alcanzado una paz plena, sino porque las antiguas razones para luchar ya no encajan con lo que empiezas a intuir sobre ti mismo. El problema es que el ego no sabe funcionar sin lucha, y cuando pierde su narrativa, entra en agotamiento. Carl Jung observó que uno de los momentos más delicados del proceso de individuación es cuando la energía psíquica deja de alimentar al ego. No porque el ego deba desaparecer, sino porque ya no puede ocupar el centro. Y cuando eso sucede, se produce un vacío temporal. Una especie de tierra de nadie interior donde la antigua identidad ya no gobierna, pero la nueva aún no se ha integrado. Este vacío cansa, porque el ego, al sentirse desplazado, reacciona con confusión, apatía o resistencia silenciosa. Ya no empuja hacia adelante, pero tampoco sabe detenerse. Quiere recuperar el control, pero no encuentra la fuerza, y esa fricción interna consume energía de forma constante, aunque por fuera parezca que no está pasando nada. Tal vez por eso te sientes sin dirección, sin ganas, sin ese fuego que antes te movía. No porque estés perdido, sino porque el centro desde el cual actuabas está cambiando. La fuerza que te sostenía ya no es válida, pero la nueva aún no se revela. Y ese intervalo es uno de los más agotadores del despertar. Respira y permite que esta idea se asiente. No estás fallando por no sentir motivación. Estás atravesando un reajuste profundo de identidad. El ego se está quedando sin combustible porque ya no puede guiarte como antes. Pero lo que viene después no es vacío eterno. Es otra forma de fuerza. Más silenciosa, más estable, más real. Antes de llegar a ella, sin embargo, hay una advertencia aún más profunda que Jung dejó entrever. Una relacionada con el movimiento de la energía psíquica y el costo real de transformar la conciencia. Y es precisamente ahí donde el agotamiento adquiere un sentido completamente distinto. Y hacia ese punto nos dirigimos ahora. Carl Jung observó algo que rara vez se menciona cuando se habla de despertar espiritual. La energía interior no desaparece sin motivo. Se desplaza, cambia de dirección, y cuando ese movimiento ocurre, la psique entra en un periodo de aparente agotamiento que muchos interpretan como pérdida, cuando en realidad es redistribución. Durante gran parte de la vida, la energía psíquica se invierte en construir una identidad funcional. Se alimenta de objetivos, roles, deseos, vínculos y narrativas que dan sentido al yo. Pero cuando la conciencia se amplía, esa inversión comienza a retirarse lentamente de las estructuras antiguas, y lo que antes sostenía la motivación deja de hacerlo sin previo aviso. Jung advertía que este desplazamiento energético no es suave ni inmediato. Es un proceso que exige a la psique soltar aquello que ya no puede sostener su crecimiento. Y mientras la energía se retira de un lugar, todavía no ha llegado plenamente al siguiente. Ese intervalo crea una sensación de vacío, de cansancio profundo, de falta de impulso vital. Aquí aparece uno de los errores más comunes: creer que la energía se ha perdido, que algo se rompió, que el entusiasmo desapareció para siempre. Pero Jung comprendía que la energía psíquica nunca se destruye, solo cambia de forma y de dirección. El agotamiento surge porque la conciencia está atravesando un pasaje estrecho entre dos centros internos distintos. Este tránsito no es visible desde fuera. Nadie puede verlo en tu rostro ni medirlo en tus acciones. Por dentro, sin embargo, se siente como una reducción constante de fuerza, como si el alma estuviera retirando recursos de antiguas estructuras internas para destinarlos a algo que aún no puede manifestarse. Respira y observa este punto con cuidado. Tal vez no estás agotado porque no tienes energía, sino porque tu energía está ocupada en una tarea invisible. Reorganizar tu mundo interior. Desarmar viejos significados. Preparar un nuevo eje de coherencia psíquica. Jung sabía que este momento es delicado porque el ego interpreta la retirada de energía como una amenaza. Se siente debilitado, desorientado,
y en su intento por recuperar el control, puede generar aún más cansancio. Pero si este proceso se atraviesa con conciencia, algo comienza a ordenarse lentamente desde un nivel más profundo. Aún así, esta redistribución energética no solo afecta la identidad o la motivación, también impacta la forma en que percibes el sentido mismo de la vida. Y cuando ese sentido entra en pausa, el agotamiento se vuelve más silencioso, más existencial, más difícil de nombrar. Es ahí donde surge una fase que casi nadie reconoce. Y es precisamente hacia ese territorio donde nos adentramos ahora. Hay una fase del despertar espiritual que se siente como desorden interno. Nada encaja del todo. Las ideas que antes organizaban tu vida ya no funcionan, pero tampoco surge aún una nueva claridad que las reemplace. Es un tiempo de suspensión, y en esa suspensión, la energía parece diluirse lentamente, como si el alma estuviera cansada de sostener significados que ya no se alinean. Este agotamiento no nace del caos externo, sino de la falta momentánea de coherencia interior. Cuando el antiguo sistema de valores se debilita y el nuevo todavía no se ha consolidado, la psique queda sin un eje claro, y sin eje, cada decisión pesa más, cada pensamiento exige más esfuerzo, cada día parece demandar una energía que no está disponible. Jung comprendía que antes de que una nueva organización psíquica se establezca, es necesario que la anterior se desintegre parcialmente. Y esa desintegración, aunque necesaria, se vive como cansancio. La mente intenta reorganizarse, el corazón busca un nuevo sentido, y el cuerpo acompaña ese proceso reduciendo el ritmo. No como castigo, sino como protección. Durante esta fase, muchas personas sienten que han perdido dirección, que ya no saben qué quieren, que nada entusiasma de verdad. Pero lo que ocurre en realidad es que la conciencia está buscando una coherencia más profunda, una que no dependa de estímulos externos ni de identidades prestadas. Y mientras esa coherencia no emerge, la energía se repliega, respira y permite que esta idea se asiente. El agotamiento que sientes puede ser la señal de que algo nuevo se está gestando en silencio, como una semilla bajo la tierra, aún invisible, pero viva. Forzar claridad en este punto solo genera más desgaste, porque la coherencia que viene no se construye con prisa, sino con integración. Este es uno de los momentos más incomprendidos del camino espiritual. Desde fuera, parece estancamiento. Desde dentro, es reorganización profunda. Y si no se reconoce como tal, la persona puede comenzar a luchar contra su propio proceso, exigiéndose volver a ser productiva, entusiasta o decidida antes de tiempo. Pero hay algo que suele agravar este agotamiento de forma silenciosa, un error sutil que muchas almas cometen cuando no toleran esta pausa interior, un intento de empujarse hacia adelante que termina drenando aún más la energía disponible. Y es precisamente ese error el que necesitamos mirar ahora con honestidad. Hay una trampa silenciosa que aparece cuando el agotamiento espiritual se prolonga. La presión por estar bien, por mostrar fortaleza, por demostrar que el camino espiritual está dando resultados visibles. Y aunque esta presión a veces viene del entorno, muchas veces nace dentro de ti, como una exigencia interna que no da descanso. Forzarte a mantener una apariencia de equilibrio cuando por dentro algo se está reordenando, consume una cantidad enorme de energía. Es como sostener una máscara mientras el alma atraviesa un proceso profundo. La sonrisa pesa, las palabras se sienten vacías, el optimismo forzado se vuelve agotador, y cuanto más intentas convencerte de que todo está bien, más cansancio aparece. Este esfuerzo constante por corregir lo que sientes en lugar de escucharlo crea una fricción interna muy intensa. Jung observó que cuando la psique no puede expresar lo que realmente está ocurriendo, la energía se vuelve contra sí misma. El cuerpo se fatiga, la mente se nubla, el entusiasmo se apaga, no porque estés retrocediendo, sino porque estás negando una fase necesaria del proceso. Existe una diferencia profunda entre sostener esperanza y negar el cansancio. La esperanza nace de la aceptación,
La negación nace del miedo, y cuando intentas acelerar el despertar o mostrar una versión luminosa que todavía no se ha integrado, la energía se drena en sostener una imagen en lugar de acompañar la transformación real. Respira y observa con honestidad cuánta energía has gastado intentando sentir algo distinto de lo que sientes. Tal vez no te estás agotando por el despertar, sino por la lucha interna contra él. Porque cada vez que te exiges estar bien antes de tiempo, retrasas la integración que devolvería la fuerza de forma natural. El alma no responde a la presión, responde al permiso. Permiso para estar cansada, permiso para no entender todavía, permiso para atravesar el silencio sin traducirlo inmediatamente en respuestas. Cuando ese permiso aparece, algo comienza a relajarse por dentro, y esa relajación, aunque sutil, es el inicio de una nueva estabilidad. Sin embargo, incluso cuando dejas de forzarte, hay un fenómeno aún más delicado que suele aparecer, un espacio de quietud tan profundo que puede confundirse con vacío, un silencio que asusta porque no trae instrucciones claras. Y es justamente en ese silencio donde ocurre uno de los movimientos más importantes del despertar. Llega un momento en el camino interior en el que todo se vuelve más lento. No hay impulsos claros, no hay urgencia. Tampoco hay respuestas inmediatas. Es un silencio que no se parece al descanso, ni a la paz prometida, ni a la claridad buscada. Es un silencio denso, vivo, que parece suspenderlo todo. Y para muchos, este silencio es inquietante. El alma, cuando necesita recalibrarse, reduce el ruido, retira estímulos, disminuye el movimiento. No porque esté vacía, sino porque está reorganizando su centro. En esta fase, la energía no se expresa hacia afuera. Se recoge, se concentra, y desde fuera puede parecer apatía, desconexión o incluso pérdida de sentido. Pero por dentro, algo esencial está siendo ajustado. Este silencio no trae instrucciones claras porque su función no es guiar la acción, sino preparar la presencia. Jung comprendía que antes de que una nueva orientación emerja, la psique necesita atravesar un periodo de quietud profunda, un intervalo en el que el viejo lenguaje interior deja de servir y el nuevo aún no ha sido formulado. Forzar palabras en este punto solo genera confusión. Respira y observa cómo este silencio se manifiesta en ti. Tal vez ya no sientes la necesidad de explicar todo. Tal vez hablar cansa. Tal vez prefieres observar, escuchar, permanecer. Y aunque una parte de ti tema estar perdiéndose, otra parte sabe que algo se está acomodando en un nivel más profundo que la mente. El silencio recalibra porque retira la energía de lo accesorio. Deja caer expectativas, afloja identificaciones, reduce el impulso de reaccionar. Y en esa reducción, la conciencia comienza a sentarse en un lugar más estable. No hay fuegos artificiales aquí. No hay revelaciones dramáticas. Hay una reconfiguración sutil que se siente más como gravedad que como euforia. Este proceso, sin embargo, suele ser interrumpido por la ansiedad de entender. Queremos nombrar lo que pasa. Queremos saber hacia dónde va. Queremos garantías. Pero el silencio no responde a la prisa. Responde a la presencia. Y cuanto más lo toleras sin huir, más comienza a mostrar su función real. Porque este silencio no es ausencia, es preparación. Es el espacio donde la fuerza antigua se disuelve para dar lugar a otra forma de energía. Una que no empuja, no compite, no se agota con facilidad. Pero antes de que esa nueva fuerza se haga visible, hay algo importante que necesita ser comprendido. Algo que redefine por completo la idea de energía y motivación en el despertar espiritual. Y es precisamente hacia ese entendimiento donde nos dirigimos ahora. Después del silencio, muchos esperan un retorno inmediato de la energía. Esperan sentir el mismo impulso, la misma motivación, el mismo fuego que antes los movía. Pero lo que aparece no se parece en nada a eso. Y ahí surge una nueva confusión. Porque la fuerza regresa, sí, pero no como era. No empuja, no acelera, no exige. Se manifiesta de una forma más sobria, más contenida,
casi imperceptible al principio. Esta nueva fuerza no nace de la necesidad de hacer, sino de la claridad de estar. Ya no se alimenta de la ansiedad por avanzar ni del miedo a quedarse atrás. Es una energía que no se dispersa en 1000 direcciones, porque ha aprendido a habitar un centro distinto. Por eso muchos creen que siguen agotados, cuando en realidad están aprendiendo a moverse desde otro lugar interno. Carl Jung comprendía que, tras una gran reorganización psíquica, la energía deja de expresarse de manera explosiva y comienza a fluir con mayor coherencia. Ya no se derrocha en luchas innecesarias. Ya no se consume en demostrar, sostener apariencias o cumplir expectativas ajenas. Pero esta eficiencia silenciosa puede confundirse con falta de vitalidad si se la compara con la fuerza antigua. Antes, la energía venía del conflicto, del deseo, de la tensión entre lo que eras y lo que querías ser. Ahora, esa tensión se ha aflojado. Y al desaparecer también desaparece el tipo de impulso que conocías. Lo que surge en su lugar es una fuerza más estable, menos reactiva, más conectada con la realidad del momento presente. Respira y observa si has estado esperando sentirte como antes para validar tu proceso. Tal vez esa expectativa te impide reconocer la energía que ya está disponible. Una energía que no grita, no apura, no se impone. Una energía que sostiene en lugar de empujar, que acompaña en lugar de forzar. Esta fuerza nueva se expresa en pequeñas decisiones claras, en la capacidad de decir no sin culpa, en la elección de retirarte de lo que no resuena sin necesidad de explicaciones, en la serenidad de no responder de inmediato, en la presencia silenciosa que no necesita demostrar profundidad porque la encarna. Pero como no se parece a la fuerza antigua, muchos intentan reactivar el viejo motor. Se exigen más, se presionan, se juzgan por no rendir igual, y en ese intento, vuelven a agotarse. No porque la energía haya desaparecido, sino porque están tratando de vivir desde un centro que ya no existe. Comprender esto cambia por completo la relación con el cansancio. Dejas de luchar contra él. Dejas de interpretarlo como señal de fracaso. Empiezas a escucharlo como una invitación a reconocer desde dónde estás viviendo ahora, porque esta nueva fuerza no se revela en la prisa, se revela en la coherencia, y cuando esa coherencia comienza a asentarse, algo más profundo se vuelve evidente, una comprensión que reorganiza toda la experiencia del despertar. Una verdad que no solo explica el agotamiento, sino que lo transforma en sentido. Es ahí donde el viaje encuentra su integración final, y es hacia ese punto donde nos dirigimos ahora. Finalmente, llega un punto en el que algo se ordena sin esfuerzo, no como una revelación explosiva, sino como una comprensión silenciosa que se asienta en el cuerpo y en la conciencia al mismo tiempo. Empiezas a ver con claridad que nunca estuviste perdiendo energía. Estabas dejando de vivir desde un centro que ya no podía sostener tu verdad. Durante todo este proceso, creíste que el cansancio era un problema, que el agotamiento era una señal de error, que algo en ti se había roto. Pero ahora comprendes que lo que se estaba desarmando no era tu fuerza, sino la estructura desde la cual esa fuerza se expresaba. El viejo centro, basado en el ego, la prisa, la validación y la tensión, ya no podía acompañar el nivel de conciencia que habías alcanzado. Cambiar de centro no es cómodo, no ocurre sin vacío, no sucede sin silencio, requiere atravesar la pérdida de referencias internas, la caída de antiguas motivaciones y la sensación de no saber quién eres durante un tiempo. Pero ese tránsito no es un castigo, es el umbral de una vida vivida desde otro lugar. Cuando el centro cambia, también cambia la relación con el mundo. Ya no reaccionas igual, ya no te mueves por miedo o comparación. La energía deja de dispersarse en conflictos innecesarios y comienza a organizarse alrededor de lo esencial. No porque lo hayas decidido mentalmente, sino porque algo más profundo ha tomado el timón. Respira y siente esta verdad sin necesidad de entenderla del todo.
Tal vez el cansancio que te trajo hasta aquí fue el último esfuerzo del antiguo centro por mantenerse activo. Tal vez el silencio que atravesaste fue el espacio necesario para que este nuevo eje se estableciera. Y tal vez, ahora, la fuerza que comienza a sentirse no necesita parecerse a nada que hayas conocido antes. Esta es la advertencia más profunda que Carl Jung dejó entrever. No se trata de despertar más, sino de vivir desde un lugar más verdadero. Y cuando ese lugar se consolida, la energía deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que se habita. Permanece unos segundos con esta idea. Observa cómo resuena en ti. Porque si este cambio de centro está ocurriendo, no es el final de tu camino. Es el inicio de una etapa más silenciosa, más coherente y más real. Y en ese instante, cuando dejas de luchar contra el cansancio y empiezas a escucharlo, el silencio deja de ser peso y comienza a volverse luz.